A veces, acostado en mi cama, imagino las grandes ciudades, las calles llenas de gente, gente destruida, ¿sabes? Gente acabada, gente que literalmente no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, gente que sangra por dentro con heridas que nadie ve. Y pienso, mira, tú y yo somos los encargados de ir y buscar a esas personas y traerlas para Jesús, la fuente de esperanza. Pero hay muchos cristianos que tienen miedo de hacer eso porque piensan que traer personas para Cristo involucra necesariamente tocar puertas de desconocidos, dar estudios bíblicos, dirigir campañas evangélicas. Pero querido, no es nada de eso. La película que vas a ver ahora te muestra de manera simple cómo puedes buscar una persona acabada por la vida, que puede estar más cerca de lo que tú imaginas, y cómo, sin complicaciones, puedes llevarla a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos, niñas, que no quiero llegar tarde. Rápido, rápido. Vamos, suba, rápido. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy quiero reflexionar sobre algo en especial. En Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hizo hombre. En los tiempos de Jesús, el trato entre los judíos y los samaritanos era difícil, creyendo los judíos que las bendiciones y la salvación eran exclusivas para ese pueblo. Pero Jesús, trayendo otra manera de ser diferente, abrió y rompió todas esas barreras, demostrando de esa manera, él haciéndose hombre, que las bendiciones y la salvación podían ser para todos aquellos que pudieran creer. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando con tu hermanita?
Sí, mi amor. Está bien. Me alegro de que sea así. Mami también los está extrañando mucho, ¿sí? No, mi vida. Papi no ha llegado aún. Pero mira, ya es mejor que se vayan a la cama, ¿está bien? Y no hagan rezongar tanto a la abuela para no molestarla. Yo mañana los voy a recoger, te lo prometo. ¿Sí? Está bien. Pásamela. Te mando un beso. Hola, mamá. Sí, estoy bien. No te preocupes. Solamente son mis calmantes para mi dolor de cabeza, mamá. No van a hacerme ningún daño. Mamá, no quiero discutir contigo, ¿está bien? Mañana nos vemos por ahí. Te mando un beso, mamá. Adiós. Dios mío, Francisco. Apaga esa luz, Rosa. Apágala, apágala. Mira cómo te has puesto. Ay, no empieces otra vez con eso, mujer. No sé cuánto tiempo más tengo que soportarte esta situación. Mira, ¿por qué no vas a tomarte tus pastillitas? Y déjame en paz. Debería darte vergüenza, Francisco. ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! Ven acá, mujer. Ya tú vas a ver. Sé que tu hermano estaría orgulloso de ti. Pero no lo ayudé cuando él más lo necesitaba. ¡Ya date vergüenza, Francisco! ¡Ya estoy cansada! Esta es una historia de nunca acabar. Así está mejor. ¿Te imaginas que Dios cerrara su ventana ante nuestros problemas? No, Julia. Así no estamos mejor. A mí me da mucha pena ella, pero no creo que esta gente esté dispuesta a recibir a Dios en sus corazones. Esta mañana cuando el pastor pidió que escribiéramos el nombre de 3 personas en un papel para orar por ellos, yo decidí hacerlo por los vecinos. No hay duda que se trata de un hombre difícil. De todas maneras, creo que lo mejor es hacerse amigo de él. Pero el vecino parece que no quiere tener amigos. Bueno, según la Biblia, Dios se hizo amigo de los hombres. Sí, se hizo hombre. ¡Aló, Pedro! Hola, hermano. Hoy oré por ti. Dios te bendiga, Roberto. ¿Ya tienes los nombres? No, aún no me he decidido por qué personas voy a trabajar. Pero cuando lo sepas, tú serás el primero en saberlo. Qué bueno que me llamas, Eduardo. ¿Tienes el nombre del muchacho del que me hablaste el sábado? Sí, Eugenia, es el hijo de mi jefe. Se llama Raúl López. Y está metido en las drogas, ¿verdad? Sí, es un caso muy difícil. Recuerda la promesa de Jesús. Cuando en la tierra 2 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran. Sí, y mi Padre que está en los cielos se lo dará. De eso se trata, Eduardo. Hay que orar y esperar el milagro. Entonces nos vemos el jueves a las 7 en lo de Eduardo, para intercambiar ideas y orar los unos por los otros. Sí, allí estaré. Mañana me toca a mí llamarte y orar por ti. Y por mi vecino y su familia, no te olvides. Dios te bendiga, Pedro. Buenos días, vecino. ¿Problemas con el auto? Eso parece, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? No sé, simplemente no arranca. ¿Revisó las bujías? ¿Usted sabe algo de mecánica? Bueno, trabajé 6 años en el taller de un tío mío, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Pero sabe o no sabe? Sí, todavía recuerdo algunas cosas. Mi nombre es Roberto. Mío es Francisco. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirlo. Para eso somos los vecinos. ¿No lo crees así? ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro. Hoy es la final del campeonato. ¿Por qué no viene con su esposa a ver el partido en casa y comemos algo? A mi mujer no le gusta salir mucho. Yo puedo decirle a mi esposa que invite a la suya.
No sé, no lo sé. Vamos, anímese, venga con toda su familia. Sí, puede ser, Roberto. Dígame, Beto, así me dicen mis amigos. Yo soy Pancho. Encantado, Pancho. Está Olveira con el lateral para el rápido. Engancha Vinier y sí. Viene. ¡Oh! ¿Cómo va a perderse un gol así? Fíjate cómo pateó ese hombre. No, un delantero así jamás vamos a llegar a un mundial. Bueno, creo que están un poco nerviosos. Un refresco no les caería nada mal. Llegaste justo a tiempo. Yo tengo la garganta seca de tanto grito. Rosa me estaba contando que es decoradora de ambientes. Eso es bueno saberlo. En la inmobiliaria, muchos clientes piden decoradores. En realidad hace algún tiempo que no me dedico a eso. Sí, claro, los niños, me imagino. Y también le gusta ir a caminar. Entonces, Julia, estás de buenas. Ya estamos planeando hacerlo juntas para acompañarnos y conversar. Dos mujeres conversando. Sálvese quien pueda. Por favor, Francisco, ¿qué van a decir? Mi esposa ha estado temerosa de haber aceptado la invitación. Simplemente yo les agradezco que me hayan invitado a su casa. No, Rosa, nosotros somos los agradecidos de que hayan venido. Por favor, paremos de hablar. El partido está por terminar. Completamente de acuerdo. ¿Qué sería de los hombres sin el fútbol? Es mejor no averiguarlo. Tienes toda la razón. Ven, me gustaría que me dieras tu opinión profesional acerca de la decoración de mi sala. Dime, los vecinos son gente medio extraña, ¿no? A mí no me resultaron extraños. Muy por el contrario. Es como si nos conociésemos desde hace años. A eso me refiero, porque ya no hay gente así. Sí, puede ser. Pensar que viven hace tanto tiempo aquí al lado y nunca habíamos conversado con ellos. ¿Y cómo fue que tú hablaste con él? Porque a ti no te gusta hablar con nadie. No sé, no estoy seguro. Lo he visto un par de veces por la gasolinera y esta mañana se me acercó para ofrecerme su ayuda cuando estaba reparando el carro. Oh, y me tocó el tema del fútbol y tú sabes que ese es mi punto flaco. ¿Será que se traen algo entre manos? No seas desconfiada, solamente quieren ser buenos amigos. Mami está cansada. Ahora voy a acostarme, ¿está bien? Mami, ¿podemos volver a la casa de los vecinos mañana? Bueno, mañana lo vemos. Ya es muy tarde. Tienes que dormirte, ¿ok? Mami, por favor. ¿Pero por qué tanta insistencia de ir allá, mi amor? Porque ellos se aman. A ver ahora. Muy bien. Rosa, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien. Estoy segura que estos diseños van a encantar. Ay, qué bueno saberlo, porque tengo pensado festejar el cumpleaños de mi hija el próximo domingo. Y yo estoy pensando correr con todos los gastos del decorado. ¿Cómo? No te preocupes, puedo pagarlo. ¿Qué va a pensar Francisco de que tú vayas a pagar todo? ¿Qué va a pensar? Nada, no te preocupes. Francisco está encantado de haberlos conocido. A propósito, Julia, le pediste el favor que te dije a Roberto, no hay problema, ¿verdad? Lo del jueves. Claro que no, Rosa. Trae a tus niños y diviértanse mucho en el casamiento. Gracias, Julia. Hace tanto tiempo que yo no salgo con Francisco. Sé que se van a divertir muchísimo.
Mira estas ideas de las que te hablé para lo que tú quieres hacer. ¿Qué te parece este color? Qué bello, eso está lindísimo. Bien, son perfectos. ¿Se portaron bien los niños? Sin problema. Gracias, Beto. Eres un tipo extraordinario. Ya te lo he dicho, ¿para qué estamos los vecinos sino para ayudarnos? Tú tienes una familia muy linda. Siempre los veo salir así, bien vestiditos. ¿Se puede saber a dónde van? Eso es una historia bien larga. Ahí vienen las chicas. Venga. Que después te voy a contar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué cansancio. Ay, hace tanto tiempo que no bailábamos así. Ay, mis pies me están matando. ¿En qué estás pensando? En nada. Tú tenías razón. ¿En qué? En que Roberto y Julia solamente ellos quieren ser nuestros amigos. Sí, parecen ser buenas personas. De todas maneras, a mí me parece que ellos son de alguna iglesia. Ellos nunca nos han hablado de religión. Pero siempre se la pasan hablando de Dios. A lo mejor son protestantes o algo por el estilo. Cuando le pregunté a dónde iban siempre tan bien vestidos, Roberto me dijo que era una historia larga. Tal vez eso podría explicarlo. Los protestantes siempre quieren convencer a todo el mundo. Ellos creen que son los únicos que se lo saben todo. Roberto y Julia son diferentes. Han compartido con nosotros una amistad a cambio de nada. Como sea. Hoy el día ha sido muy largo. Y mañana quiero levantarme bien temprano porque quiero ayudar a Julia con el decorado que le hablé. ¿Qué? Me alegra verte así tan animada. ¿Será porque no me he tomado ni una sola píldora? Además, te veías más linda que la novia. Y tú te hubieses visto mucho mejor si no te hubieses acercado al buffet de licor. Son unos clientes muy quisquillosos, pero pagan y muy bien. Yo estoy ansiosa de comenzar nuevamente mi carrera. Espero no quedarte mal en ese trabajo, Roberto. Eres una profesional excelente, Rosa. Confía en ti. Este tilo es delicioso. ¿De dónde es? Francisco se encarga de comprarlo. Francisco. ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa a Francisco? Parece que se ha quedado dormido. No estaba dormido. Desde que murió nuestro hijo, no sé lo que es cerrar un ojo. Se ahogó en una piscina. No hay dolor más grande que perder un hijo. Mejor iré a ver a los niños. Espérate, Rosa. Háblennos de lo que ocurrió. Jamás lo hemos hecho con nadie. Por favor, queremos escucharlos. Estamos presos de una angustia que no nos abandona. Hemos intentado rearmar nuestras vidas. Ser felices otra vez, pero es imposible.
No conseguimos olvidar. Siento que mi cabeza me va a estallar. Y yo me he convertido en un borracho. Cuando falleció mi hermano, me refugié en el trabajo para evadir la realidad. Todo lo que había construido con amor, casi lo he hecho a perder. Pero ahora conocemos a Dios. Él cambió nuestras vidas. ¿Ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Me lo imaginaba. Roberto, mi amor, cuéntales. No sé cómo hacerlo, ni siquiera sé si debo. Desde que los conocimos, oramos todos los días por ustedes. Lo hacemos para que Dios los bendiga y prospere en sus vidas. ¿Y por qué lo hacen? Creo que puede ayudar. ¿Ayudar de qué forma? Hemos llevado sus nombres a la iglesia para que oren por ustedes. Nadie va a devolvernos a nuestro hijo. Lo sé, Rosa. Pero mira, este miércoles iremos a nuestra iglesia y nos gustaría que nos acompañaran. No estoy seguro. Tal vez en otra ocasión. Solo vengan con nosotros. Eso es todo. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Bienvenidos, Francisco y Rosa, ¿no? Ajá, sí. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, hermano. Dios te bendiga. Adelante. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, por las personas cuyos nombres han sido traídos por cada uno de ustedes. Y también escucharemos algunos testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Jamás quise saber nada de protestantes y esas cosas. Pero hoy me doy cuenta que esto es algo más que una religión. Y yo siento un gran alivio en mi interior. Me alegra mucho, Rosa. Roberto, ¿dónde puedo comprar una Biblia? ¿Qué dices, hombre? Yo te puedo regalar una. Pero mientras tanto puedes tener la mía. Para no hacerte esperar. Gracias. Eres un tremendo amigo. ¿Saben que yo no creo que sea tan sencillo entender la Biblia? A mí me parece que es un libro tan lleno de símbolos y metáforas. Yo cuando era una niña escuché decir al padre de la iglesia que no todo el mundo puede entenderla. Mira, Rosy, la Biblia fue inspirada por Dios. Es por eso que antes de leerla necesitamos orar. Es una manera de dejar a un lado todos los prejuicios. Sí, bueno, espero poder entenderla. Desde que ustedes llegaron a nuestras vidas, solamente nos han pasado cosas buenas. Gracias. Francisco, qué bueno que viniste. Oh, qué alegría tenerte entre nosotros, hermano. Gracias, gracias. Queridos hermanos, quiero dar gracias a Dios porque los amigos por los que estamos orando están aquí esta noche. Gracias. Queremos darle la bienvenida de una forma especial a Francisco, Rosa y sus hijos que están con nosotros por primera vez. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos, y que Dios les bendiga. Bueno, estoy aquí para hablarles acerca de Raúl, el hijo de mi jefe. Hemos estado orando por él y, como ya muchos saben, está esclavizado por las drogas. Pero el lunes mi jefe se me acercó muy emocionado y me contó que su hijo entró a su dormitorio y le confesó que estaba sintiendo algo dentro de su corazón. Raúl ha decidido pedir ayuda e internarse en un centro de recuperación. Le damos la gloria a Dios, porque esto sí es un milagro, hermanos. ¿Sabes, Rosa? No entiendo muy bien lo que me está pasando, pero me siento feliz. Hay algo aquí dentro de mí, algo extraño que está sucediendo dentro de mí. Pero no me vas a decir que quieres ir tú de nuevo a la iglesia, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos que decirle a Roberto que nos invite otra vez. No, mejor tú le vas a decir a Julia que nos invite de nuevo. Pero tú sabes, tienes que hacerlo de una manera disimulada. No quiero que ella vaya a pensar que somos unos atrevidos.
Piénsalo bien, Francisco, porque los miembros de esa iglesia no beben. ¿Tú crees que vas a poder dejar la bebida? Porque acuérdate que tú eres un borrachito. No lo sé. Solo quiero volver allá y sentir de nuevo lo que siento. Y si tengo que dejar de beber, pues así será. ¿Cuál es el problema? ¿No viste que Dios está liberando a aquel muchacho de las drogas? ¿Por qué no podría hacerlo conmigo también? Ojalá que Dios te ayude, Francisco. Quisiera estudiar la Biblia con alguien que pudiera responderme las preguntas que vienen a mi cabeza. ¿Crees tú que pudieras hacerlo? Quizás podría, Pancho, pero yo también estoy aprendiendo. Y tú seguramente me vas a hacer preguntas que yo no te puedo responder. Los sábados en la iglesia hay clases bíblicas. Podríamos ir juntos, Pancho. Eso estaría fantástico. ¿Y cuánto cuesta ese curso? El curso es completamente gratis, Pancho. A Julia y a mí nos ha hecho muy bien. Lo más seguro es que a ustedes también le va a ayudar. Hoy me crucé con una compañera de trabajo en la facultad. La pobrecita está cruzando por muchos problemas. Acaba de divorciarse y quedó sola con sus 3 niños pequeños. Es por eso que hoy empecé a orar por ella. Quiero que también ella conozca a Cristo. Así se habla, amor. Quiera Dios que para fin de año nuestros vecinos y tu compañera de trabajo tengan subsanadas sus vidas. Y quién sabe si para ese tiempo ya estén bautizados. Ahora entiendo que trabajar a favor de otros hace tanto bien a uno. Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil